Vamos a conversar un poco de la situación actual del sector y también hablar de la situación del país con quien es el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que está del otro lado ya escuchándonos. ¿Qué tal, Sergio? Fernando Uclós y Nacho Corral te saludamos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Nacho? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Sergio. Bueno, en principio lo tomaron como un apoyo importante, tanto la presencia del presidente Alberto Fernández, también como el cierre de esta nueva paritaria que pudieron cerrar con el sector en los últimos días. Sí, claramente hay una decisión política del gobierno de acompañar la reapertura de paritarias y que los salarios no pierdan contra la inflación. Esto lo ha dejado muy claro el presidente con anterioridad y también en el acto de apertura del Congreso Bancario al que fue invitado, al punto tal que él mismo suscribió el acta de acuerdo salarial. Para nosotros es un verdadero orgullo contar con la firma del presidente en nuestro acuerdo salarial, con lo cual dejó claro su posición respecto a que los salarios no tienen que perder con la inflación y que en los casos que se necesite y se requiera reapertura de paritarias sí va a ser. Sergio, si podrías desgranar un poquito cómo es este aumento del 45% que se consiguió en las paritarias de los empleados bancarios. Tengo entendido que ya hubo un aumento, que después va a ir avanzando por cuotas, que también se puede renegociar en diciembre, pero seguro que lo vas a explicar mejor vos. Sí, el acuerdo, nosotros teníamos un principio de acuerdo que se estaba ejecutando mediante el cual se nos reconoció a partir de enero de este año 2,1% que se habían perdido con relación a la inflación del año anterior. A partir de ese nuevo número se aplicó un 29% hasta el mes de agosto inclusive, con revisión en septiembre y diciembre. ¿Qué hicimos? Adelantar ese incremento salarial que faltaba en agosto, va a ser pagado en julio, y a partir de agosto agregarle un 14% más, lo cual lo termina llevando en términos generales a un 45,1%. Sergio, Eh, sí, sí, por También favor. se firmó un bono por el Día del Bancario, que estaba firmado, pero se actualizó su valor. Es un bono que se cobra antes del 6 de noviembre, que es nuestro día de la actividad, que empieza en 100.000 pesos y llega hasta 170.000, y tiene una cláusula de revisión en el mes de diciembre, que es el mes en el que finalice el acuerdo. Sergio, en este sentido, claramente la reapertura de las negociaciones de las paritarias, claramente están dadas porque es muy difícil contener la inflación, las proyecciones, como vos decías, de lo que había sido el principio de año, de este 29%, y especulando un poco con las proyecciones y el cierre de estas paritarias que está haciendo, parece difícil de cumplir. ¿Qué responsabilidad ves en todo el sistema para entender que que la inflación está siendo difícil de controlar, por lo menos en lo que fue el primer semestre? Mira, es muy claro. Yo creo que hay un componente muy fuerte que es la voracidad rentística que tiene determinado sector empresario, particularmente los oligopolios que son los formadores de precios de los alimentos. Si vos tomás referencia, el Estado Nacional hace un gran esfuerzo ajustando su presupuesto a un 29% de presumible pauta inflacionaria, y así fue el presupuesto al Congreso. La mayoría de los sindicatos empezamos a suscribir acuerdos en ese orden del 29%, pero sin embargo los precios siguieron subiendo. Hay un claro ejemplo de lo que pasa con los precios en el mes de abril. El tipo de cambio aumentó 1,9%, los salarios promedio 2,2%, las tarifas, que es otro componente fuerte de los precios, casi durante un año no aumentaron. Sin embargo, la inflación fue 4,2%, es decir, todas las variables ordenadas en un sentido de un 2,2%, pero la inflación es 4,3% ese mes. Quiere decir que está claro que por un lado hay una voracidad rentística muy fuerte, y por otro lado el gobierno tiene que intensificar el control de los precios de los formadores de precios, que a esta altura son deformadores de precios, no formadores. Porque un precio, vos pagás, yo soy del interior, ¿no? Y ahora vivo en Buenos Aires, pero siempre he sido del interior, nací en el interior. Y tengo siempre vigente o presente que muchas veces a lo que nosotros decimos los chacareros, que son las personas que cultivan la tierra en mi provincia, iban y les compraban un camión de tomate por monedas y después vale 50 veces más en la góndola del supermercado. Quiere decir que no son formadores de precios, los deforman por una voracidad rentística que tienen. Esa voracidad rentística es la que hay que atacar desde el Estado, fijando precios correctos y aplicando las sanciones cuando un grupo de vivos se quiera llevar el esfuerzo de todos los argentinos.
Sergio, vos mismo lo dijiste, pero además todos sabemos que el número que se entrega en las paritarias y la negociación también son decisiones políticas. En ese sentido te quiero preguntar cuál es la diferencia entre el tipo de negociación y de decisiones que vos ves con este gobierno y el anterior. Es muy claro, nosotros cuando, bueno, Bancario peleó mucho esos 4 años, luchamos muchísimo y pudimos mantener, fuimos uno de los pocos sindicatos que logró mantener y quizás mejorar un poquito el poder adquisitivo del salario. Pero cuando en el gobierno de Macri la inflación superaba holgadamente los acuerdos salariales o las pautas del presupuesto que se establecían como presumible inflación, no te reabrían paritarias. Y para que te la reabrieran tenía que haber un paro total de actividades durante muchísimo tiempo, que entrara en crisis la actividad y quizás ahí te daban alguna salida para darte alguna suma fija. Acá todo lo contrario. Nosotros cuando vislumbramos que claramente no iba a ser la pauta del 29, le requerimos al Ministerio de Trabajo la anticipación de la discusión paritaria y aquello que para el macrismo era mala palabra, que era la reapertura de paritarias, para este gobierno fue una causa de justicia con los trabajadores y se reabrió inmediatamente. El sector empresario nuestro no quería reabrir paritaria, lo dejaron escrito en la primera reunión, en el acta que se suscribió. Sin embargo, el ministro de Trabajo de la Nación, por orden del presidente, decidió la convocatoria, se nos convocó y luego de ello, bueno, empezó una negociación que culminó favorablemente para los bancarios. La gran diferencia es que unos se escapaban de la responsabilidad social de que los trabajadores no perdieran contra la inflación y otros, como el presidente de la Nación actual, se encarga de que los trabajadores vayamos a la par de la inflación y si es posible la superemos. Sergio, a lo largo de todo este último tiempo, en el contexto de la pandemia, estuviste defendiendo la necesidad de que el sector bancario estuviera considerado dentro de los esenciales, exigiendo también la vacunación. ¿Cómo está en ese sentido el sector, más desde el aspecto ya sanitario, no tanto económico? Bueno, una de las preocupaciones cuando empezó el conflicto de bancario hace unas semanas atrás tenía que ver con que nosotros estábamos pidiendo que se intensificara y mejoraran los protocolos sanitarios. Si bien tenemos protocolos que reconozco están por encima de los estándares de los demás protocolos, no menos cierto es que nosotros habíamos llegado a tener 13.000 contagiados desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, sobre 101.000 bancarios, una tasa muy alta. Sí. Bueno, se logró también mejorar esos protocolos sanitarios. Dentro de ello nosotros pedimos que los bancarios, así como son declarados esenciales la actividad durante esta pandemia, fueran declarados también esenciales a la hora de los cronogramas de vacunación. Claro está que entendemos y creemos que es lógico y justo lo que hizo el gobierno, un plan de vacunación donde se cuide primero a los mayores, luego a los que tienen comorbilidades, y toda vez que se terminara con esa fase, lo que planteábamos era la necesidad que a todos los trabajadores esenciales, incluidos los bancarios, se los considerara con algún tipo de prioridades para las vacunas. Algunas provincias tomaron ese criterio, lo hizo la provincia del Chaco, lo hizo la provincia de Misiones, la provincia de Formosa, la provincia de Santa Cruz, y creo que Tucumán era la otra, en donde los bancarios ya han sido vacunados. Y estamos esperando, bueno, una respuesta respecto a que toda vez que terminen con las comorbilidades y inoculados todas las personas mayores, nuestros jubilados, nuestras personas mayores, a todos los trabajadores esenciales, no solo a los bancarios, a todos los trabajadores esenciales se les dé prioridad en la vacuna. Todavía no hay una respuesta a nivel global por eso. Sergio, ya que estamos hablando de la pandemia, te quiero preguntar por el teletrabajo, no solo en las paritarias, si lo contempla, sino también ya en un sentido más general de legislación bancaria y viendo los tiempos que corren y que están cambiando. Bueno, si ustedes están logrando adaptarse a eso. Bueno, sin duda que va a ser el tema de los próximos años, la discusión sobre las nuevas formas de trabajo, entre las cuales está el teletrabajo, las plataformas digitales. En el caso de la Argentina ha sido sancionada una ley de teletrabajo que creo que es una de las mejores leyes que hay a nivel mundial. En muchos países ni siquiera está regulado y las empresas hacen lo que quieren con los trabajadores. Nosotros, gracias a Dios, tenemos varios dirigentes sindicales que son legisladores que le dieron fuerte impulso en el Congreso de la Nación y se sancionó una ley que entre su articulado dice que esa ley tiene que ser implementada y discutida también en paritarias de acuerdo a cada actividad, porque no todas las actividades son iguales para implementar el teletrabajo. En nuestro caso dimos un paso adelante y hemos podido acordar algunos puntos importantes vinculados a la jornada
de trabajo, el respeto de la jornada de 7 horas 30 que tiene bancarios y de 6 horas que tienen los trabajadores call center bancario, con el cobro del 100% del salario. Y a su vez pudimos discutir esto en pandemia, ¿no? Después que habrá la discusión final para incorporarlo, pero al menos que durante la pandemia todos los trabajadores en pandemia tuvieran el respeto de esa jornada de trabajo y paralelamente el derecho de desconexión digital, que es sumamente importante, porque si mientras ese derecho no exista, te mandan mail, correos con tareas, con cosas que tenés que hacer fuera de tu horario normal de trabajo e incluso dentro de los fines de semana, cosa que estaba pasando en el sistema. A partir del acuerdo que hemos suscrito, estas cosas ya no van a pasar y ojalá muy pronto salgamos de la pandemia para poder discutir firmemente la política de teletrabajo, porque de no regularse correctamente, el teletrabajo lo que va a terminar haciendo es destruyendo puestos de trabajo a manos de tercerizaciones por otras actividades de menor valor en el caso nuestro o de menor salario en el caso nuestro. Sergio, siguiendo con estas nuevas costumbres con las que nos encontramos, que irrumpieron en el contexto de la pandemia, claramente están las formas de pago digitales. Con esto sabemos que desde el Gobierno Nacional se impulsó que empiecen a funcionar las billeteras virtuales a través de los bancos, pero también empiezan a aparecer otras aplicaciones que de alguna forma incluso se promocionan con que van de forma paralela al banco, que no tienen la misma burocracia, es decir, venden esa facilidad. ¿Qué análisis haces de lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a venir respecto a eso? Que es sumamente peligroso tener sistemas paralelos a los sistemas financieros que tienen un debido control y regulación de normas locales y normas internacionales. Hoy en el mundo el 40% de los activos financieros está por fuera de los circuitos de regulación y esto el día de mañana puede ocasionar no un problema en el sistema financiero, sino en la economía toda. En Argentina pululan fintech, la big tech famosa, que es la de Mercado Libre o Mercado Pago en nuestro caso, el Mercado Crédito, que deberían estar reguladas por el Banco Central de la República Argentina y en varios de esos casos deberían ser considerados bancos porque toman ahorro público para prestar dinero. Y eso está penado por la ley porque solo lo puede hacer un banco. Cuando vos te salís de los marcos regulatorios pasan cosas, o cuando no hay un marco regulatorio adecuado, como es lo que está pasando, pasan cosas como hace muy pocas semanas en la provincia de Mendoza, sucursal Villanueva, del Banco Nación, 300 cuentas fueron saqueadas, vaciadas, 300 cuentas de jubilados, desde una operación que se hacía a través de Mercado Libre, que haría alguna persona que utilice ese sistema para estafar, y le iban limpiando las cuentas en pequeñas compras de 900 pesos, de 1000 pesos, y saquearon 300 cuentas. Esto pasa porque no están regulados y porque se ponen a hacer tareas de banco aquellas entidades que no son bancos y nadie las controla. Creo que tiene que existir un fuerte control. Inclusive, además de las fintech y big tech, en la época de Sturzenegger hubo una resolución que todavía está vigente en el Banco Central que se permitían algo que se denomina agencias complementarias, que es toda aquella persona física o jurídica cuya actividad principal no sea la financiera puede tener una agencia complementaria y esa agencia complementaria entre sus funciones puede tomar depósitos, pagar extracciones de dinero de cuentas, recibir tarjetas de crédito, puede inclusive, bueno, ahora no porque las operaciones son en pesos desde que está el problema cambiario, pero también pueden comprar y vender moneda extranjera, quiere decir que con el mayor de los respetos por la actividad, porque todas las actividades laborales son dignas, pero en el kiosco de la esquina de tu casa, si querían, te compraban y te vendían dólares con un partner porque habían pedido una autorización para ser agencias complementarias. Claro. Lo que hace eso repercute en el empleo bancario. Los bancos empiezan a pedirte autorización de agencias complementarias, con lo cual externalizan tareas y les pagan a los trabajadores un sueldo que no es el de bancario. Claro. Sergio, por último, y agradeciéndote el tiempo acá en IP, te quería preguntar te quería consultar por tu análisis político que podés llegar a hacer sobre el armado que se está haciendo de cara a las PASO, cómo es al oficialismo, cómo es a la oposición, a pocas semanas de que se cierren las listas. Primero creo que el espacio del Frente de Todos, que es en el que me incluyo, como siempre irá a tener la presencia de dirigentes sindicales. Ojalá se mantenga esto. Creo que la presencia de los dirigentes sindicales en las listas es importante. Y por tradición siempre lo ha hecho el espacio político que hoy es el Frente de Todos. Así que en ese sentido creo que deberían haber dirigentes sindicales de distintas expresiones
plurales y también de distintas actividades. En materia de lo que sería el proceso electoral, yo veo ganador al frente de todos. Basta hacer una simple lectura de un gobierno y otro. Mirá, el Fondo Monetario Internacional, producto de la pandemia, decidió destinar $50.000 millones para ayudar a todos los países del mundo a recuperar su economía. Yo quiero que presten atención a este número, $50.000 millones para todo el mundo. El mismo Fondo Monetario Internacional a Macri le dio $57.000 millones, que fueron a la fuga de capitales y actividades especulativas. Y este gobierno tuvo que hacerse cargo de aquella deuda, no tuvo financiamiento externo ni privado ni de organismos internacionales, tuvo retracción de la recaudación producto del confinamiento que impactó en la economía, y además los exiguos dineros que tenían los destinó a la salud para equipar el sistema sanitario en infraestructura y que no colapsara en la pandemia, lo destinó a la asistencia y a la ayuda social de los que más lo necesitaban a través del IFE, a través de la tarjeta alimentar, a través de la ampliación de la UH. Lo destinó a las empresas para que los trabajadores no perdieran su empleo, ayudando a pagar salario a través de los ATP, con lo cual el Estado garantizó la oferta y la demanda, participó en la oferta y en la demanda, y con muchos menos recursos. Pero volvamos al final, alguien se gastó $57.000 millones en un solo país para que se fugaran los dineros, y otros no recibieron nada, tenían menos, y el Fondo Monetario destina $50.000 millones para todo el mundo. Creo que en ese número y en ese debate, el Frente de Todos tiene que imponerse claramente para recordar desde qué punto se arranca y quién fue el espacio político que gobernó con $57.000 millones y dejó a la Argentina con más desempleo, con el sistema productivo destruido y con un sistémico ataque a los ingresos de los argentinos, particularmente los trabajadores jubilados. Muchísimas gracias, Sergio. Te agradecemos por el tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, los felicito por la señal, se ve impecable y la verdad que tiene un nivel periodístico muy, pero muy bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio.